Dice la palabra de Dios en San Juan 15, 1 al 17. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Bienaventurado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. La grandeza de Dios, ¿no? De enviar a su Hijo en amor, sin venganza, sin recelo, sin cosas malas, siempre amando, perdonando, siempre estando a nuestro lado. Cuando nosotros vinimos a este mundo, por ejemplo, de lo que yo pienso en mi casa, ¿no? Ya estaba todo hecho. Ya estaba todo, las montañas, los paisajes, los árboles, los animales. Yo no tuve que hacer nada para que lo que hoy hay en el mundo permanezca. Ya estaba creado por nuestro Padre. Nos creó a nosotros, en el jardín del Edén, dice la palabra, y fuimos engañados. Creímos la mentira antes que la verdad. Y si lo trasladamos a este tiempo, está pasando lo mismo. El hombre corre detrás de las riquezas. El hombre va, se arrodilla en la casa de Dios y le pide bienestar material. Y no está mal que lo haga, pero le pierde la visión a las otras cosas. En este mundo maravilloso y hermoso que tenemos, que Dios nos hizo, hay hombres que están guiados por el espíritu de maldad, ¿no? Por el espíritu del enemigo. Líderes mundiales que están al frente de las naciones fabricando armas para matar, para destruir. ¿Cuántas ciudades se están destruyendo por culpa de los misiles, por una cosa, por otra, ¿no? Pero Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, dice la palabra. El mundo de hoy, como el mundo que siempre existió aparentemente por los hombres, ¿no? Por nuestra incapacidad de poder entender la palabra de Dios, por la incapacidad que tenemos de entender que debemos amarnos, que debemos perdonarnos, que debemos ser amigos. Porque acá nos propone, ¿no?, el Señor, de que si hacemos su voluntad, Él es nuestro amigo. Usted puede tener un amigo o una persona que sea amigo, pero no lo puede mandar. Pero acá el Señor dice, yo los mando a que obedezcan si quieren ser mis amigos. Y es bueno ser amigo de Jesús porque no te va a enseñar nada malo. Pero le falta al hombre entender que Dios no nos llamó para buscar riquezas materiales. Porque no sé si usted se dio cuenta que cuando ve a alguien que parte de este mundo y lo pone en el cajón de madera, no se lleva nada. Apenas se lleva lo puesto si le ponen algo.
Queda todo acá porque el mundo y todas las cosas les pertenecen a Dios. Aún nuestras vidas, porque Él nos dio vida, Él nos creó. Él es el soberano. Y los hombres que hacen maldad, aquellos que se creen poderosos, aquellos que hoy están al frente de las naciones y creen por ventura que ellos van a destruir las cosas, no van a poder porque Dios no les va a permitir. Van a correr hasta que Dios los pare, hasta que Dios los frene. Por eso necesita que nosotros nos unamos en amor y que oremos por este mundo y por toda la gente que en él habita, para que no siga la destrucción. Aunque está escrito, ¿no? Habrá guerra y rumores de guerra, pero todavía no es el fin, dice la palabra. Y ya muchos están predicando que son los últimos tiempos, que por eso hay guerra, por eso hay cosas. Bueno, cada uno piense lo que quiere, ¿no? Pero si usted se adentra a la palabra de Dios y lee y se refugia en la palabra y deja que Dios le enseñe, se va a dar cuenta que faltan, como le digo siempre, dos grandes señales para que el Señor venga. Primero es el templo en Jerusalén, donde se va a sentar el anticristo cuando el Señor venga a buscar su iglesia. Y el otro es la iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo, donde la cabeza es Cristo y tengamos toda la mente de Cristo. Eso está escrito. Y hasta que eso no se cumpla, si el Señor viene dentro de un rato, ¿a quién va a llevar? Si estamos todos peleados, cada uno quiere saber más que el otro. Y cuando Dios te ilumina, cuando Dios a través de su Espíritu encuentra en usted a alguien que está dispuesto a aprender, a valorar las cosas que Él nos ha dado, entonces Dios puede empezar a obrar, porque Él no obra en la desobediencia. La desobediencia nos lleva a la perdición, porque ese ser maligno que está en contra de Dios, que es Satanás, su adversario, y el adversario de todos nosotros, Él fue creado con las cosas mejores de Dios. Él fue un arcángel hermoso que dominaba todo este planeta. Pero se enorgulleció un día, dice la palabra, y cayó porque quería ser igual a Dios, quería sentar al lado de Dios, y no era ese el lugar. Porque ahí veía que había un ser tranquilo, amoroso, que es Jesús, que estaba glorificado. Por eso cuando Él vino a este mundo y se hizo hombre por nosotros, en la cruz, en el Calvario, trató de destruirlo. Primero a través de los hombres, cuando le pegaron, cuando lo maltrataron, y después en la cruz pensó que le había ganado, cuando Él entregó el Espíritu. Pero Jesús dijo algunas cosas. Él dijo: Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Y después dijo: consumado es. Y Él fue al paraíso y se sacó todas las almas que estaban cautivas en manos del enemigo, porque hasta ese momento la muerte la tenía Él. Él era el dueño de las muertes de las almas cuando partían de este mundo. Pero en la cruz del Calvario, cuando el Señor entregó su Espíritu, ahí empezó una nueva historia para nosotros, la redención de nuestras almas. Todas esas cosas le va a enseñar la palabra de Dios si usted la busca, y va a tomar importancia y se va a dar cuenta que el que está a su lado tiene lo mismo derecho que tenemos nosotros. A veces pensamos que porque somos hijos de Dios a través de Cristo tenemos todos los derechos que nos parezcan. Nosotros no tenemos más derecho que creer en Dios y pedirle y tratar de apartarnos de este mundo malo para poder ser representantes suyos en la tierra. La Biblia dice que si 2 o 3 de vosotros se unieren al Padre y le pidieran por cualquier cosa que pidan, Él le va a dar. Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Se reúnen 2 o 3 para orar, para tener algunas cosas en las congregaciones, y Dios les da. Pero qué bueno es saber que hay un Dios que es un Dios pleno, ¿no? Que el hombre puede ganar sabiduría, que el hombre puede entender, pero para eso tiene que existir la unidad. Para eso tienen que estar los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, esos ministerios que están fuera de las congregaciones. Muchos dicen que los apóstoles ya pasaron, que no hay tiempo de nada. Y si usted entiende y lee la palabra de Dios, se va a dar cuenta que hace falta, es necesario todo eso. Porque hoy en día hay pastores que tienen 6, 7 congregaciones. Él no puede hacer esas cosas. Él no puede cuidar más de un redil. Póngase en el lugar, el Señor nos compara con las ovejas, ¿no? Dice que los pastores las cuidan a donde hay buenos pastos.
pero en un solo lugar. No pueden estar en 3 o 4 lugares a la vez. Entonces hay muchos que tomaron al Evangelio como ganancia. Y le va bien, aparentemente. Vamos a ver qué pasa después delante del Señor, ¿no? Porque Él es el juez, ¿no? Yo no soy juez de nadie. No estoy criticando ni nada, estoy simplemente haciéndole recordar lo que enseña la palabra. Por lo menos lo que aprendí durante todos esos años. Y la realidad de lo que vivimos concuerda con lo que está escrito, con lo que Dios nos enseña, porque suceden todas las cosas que Él dijo que iban a pasar. Y van a seguir pasando por la desobediencia del hombre. Porque acá dice que Él nos llamó a nosotros. Él nos eligió, no nosotros a Él. Y espero que en mi vida y en la suya también se cumple, porque cuando yo no estaba en el camino de Dios no sabía quién era Dios, ni sabía quién era Cristo, ni me importaba tampoco, ¿no? Porque en mi juventud tenía negocio con mi padre y ganaba muy buena plata y me servía para hacer lo que yo pensaba que era la vida, derrochar, ¿no? Y le agradezco a Dios porque pude cambiar la noche por la madrugada. Y como les digo siempre, a la hora que hoy me levanto es a la hora que antes me acostaba. Pero tenía que trabajar. Le agradezco a mi padre terrenal que me enseñó la conducta del trabajo. Cosa que hoy se ha perdido en muchas partes, ¿no? Porque los gobernantes corruptos hacen que la gente, perdón, que la gente le pierda el valor al trabajo, las cosas, porque cada uno quiere tener esclavos. Y hay mucha gente esclava de los hombres, de los líderes políticos, porque ellos no le pueden hacer bien a nadie. Ellos no saben cómo gobernar sin Dios, porque el que no tiene a Dios no sabe nada. Y nosotros a veces corremos detrás de ellos. Yo me pongo siempre en la palabra nosotros porque yo pertenezco a ese pueblo también. Y aunque yo no lo haga, no tengo por creerme que soy mejor que el que no lo hace. Porque por ahí puedo hacer cosas que están bien y hay otras cosas que están mal. Entonces, el único guía acá, el único ser que nos puede guiar a la verdad es Jesucristo, a través de su palabra y su espíritu, para llevarnos al Padre, como dice la palabra, ¿no? Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y acá nos enseña que Él es la vid verdadera y que el Padre es el labrador. Entonces, si el Padre es el labrador, Él tiene que limpiar, ¿no? Dice la palabra, para limpiar los pámpanos, para que llevemos mejor fruto delante de Él. Y si usted quiere saber cuáles son los frutos del Espíritu, bueno, vaya a Gálatas, ¿no? Vaya a Timoteo, vaya a Filipenses, y a tantas palabras que el Señor inspiró a nuestro hermano Pablo para que la dejase escrita, que vamos a encontrar. En toda la Biblia vamos a encontrar cómo le fue al que creyó en Dios y cómo le fue al que no creyó en Dios. Y en estos tiempos modernos todos corren detrás de las riquezas materiales. Todos queremos vivir bien. Todos queremos tener las comodidades que creemos que nos merecemos, pero ¿qué hacemos nosotros para ganarlo? Algunos tienen mejores cosas que otros, por supuesto, pero estamos viviendo en una sociedad de consumo donde creemos que porque el vecino tiene un televisor, nosotros tenemos que tener 2. Y a veces nuestro sueldo no nos da para eso. Pero no porque Dios sea un Dios malo y egoísta, le da a uno y a otro no. Simplemente porque cada hombre y cada mujer tiene un destino marcado por Dios. Por eso la importancia de que a donde usted se congregue esté la mente de Cristo y la cabeza sea Cristo, no el hombre, para que podamos entender la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Usted tiene que tratar de reunirse con otros hermanos que les guste todo esto, ¿no? Que ame la palabra, que quiera hablar de Dios los momentos que pueda, pero no cada tanto, sino todos los días si lo puede hacer. Eso le va a hacer bien. Y si cada mañana se puede levantar a la madrugada y lo primero que puede hacer es leer la palabra, más todavía. Porque uno ya se levanta descansado del día anterior y puede leer la palabra tranquilo. Y Dios puede obrar mejor en nuestras vidas en una mente descansada. Se vienen tiempos difíciles, dice la palabra. Por supuesto. Habrá guerras y rumores de guerra como la hay ahora. Pero nosotros pertenecemos a un pueblo en la tierra a través de Jesucristo que
tiene el poder de la oración a través del Espíritu Santo. Pero tenemos que estar de acuerdo. Ponernos de acuerdo primero en creer de que Dios es uno solo y que ese Dios nos llamó para un propósito. Pero para todas esas cosas, para conocer a Dios y las cosas que pasan y las que van a pasar, tenemos que leer la palabra. La palabra de Dios no miente, la palabra de Dios es real. Se lo dice a alguien que hace 40 años que la lee y trata de vivirla. Yo no soy ni más ni menos que nadie, simplemente trato de ser un hijo obediente para agradar al Padre, ¿no? Alguien dijo alguna vez que quería defender a Dios y lo paró y le dijo, yo no necesito que nadie me defienda. Por supuesto que nadie lo puede defender a Dios, pero sí respetarlo. ¿Qué es lo que está pasando? Se le ha perdido el total respeto a Dios y a su palabra y creer de que Dios es el chico de los mandados, creer que Dios es el que no tiene la obligación de darnos todo. Y nos da todo. Nos da la vida, nos da el amor hacia el prójimo, nos da el perdón, todas las cosas que necesitamos para vivir en paz. Pero el hombre quiere vengarse siempre, ¿no? Tiene ese espíritu malo que viene del enemigo. Y si usted va a escuchar en la congregación el enemigo este, el enemigo el otro, yo le puedo decir que después de tantos años de tratar de caminar con Dios, el enemigo no tiene nada que hacer en mi vida. Las cosas malas las hago yo porque yo soy malo. Pero empiezo a ser bueno cuando empiezo a obedecer la palabra de Dios. Empiezo a ser otra clase de persona cuando confío en que Dios quiere cambiar mi vida y yo pongo mi vida en las manos de Él. Hágase un favor. Lea la Biblia todos los días y aprenda de Dios a tener otra clase de vida. Que Dios los bendiga.